tenemos que recetarlo. Sobre la base de esos 11.000 médicos debe haber mucha evidencia científica. A la comisión nos interesaría conocer esa evidencia científica, porque sobre la base de la evidencia científica es que se construyen las políticas públicas. Entonces yo estoy seguro que esto lo va a hacer a través de los canales pertinentes y lo analizaremos, todavía tenemos tiempo para hacer los ajustes al reglamento. Gracias, Federico. Sí, le vamos a solicitar al doctor Dave si nos puede ayudar. Después de Mari te cedo la palabra, Pedro, creo que es importante. Pero lo importante también veamos la calidad de vida que tiene Canadá, los niveles sociales, de la paz que pueden vivir, entonces de repente es parte, ¿no?, de los tratamientos que se usan para los problemas de salud mental, y tienes una sociedad, pues, de las mejores del mundo, ¿no? ¿Me permites un detalle nada más? Sería importante que quizás pueda hasta medir la influencia que ha habido de los tratamientos para las personas en problemas de salud mental, porque yo le comentaba al doctor Cutipe así muy de costadito el tema de que, por decirte, en este programa de televisión alemán que siempre veo sobre salud, había hasta tratamientos de esquizofrenia, pero él me comentaba, no, pero hay casos donde te lo acentúan, ¿no? Entonces, esa es la importancia de un monitoreo de tu doctor, de tu paciente que va viendo, le hace efecto, porque cada organismo quizás es diferente. Ojo, ¿no? Sí. Sí, Federico, encantado. Yo creo que Canadá es un ejemplo en salud pública para el Perú, sí. Pero también no hay que olvidar que la prevalencia anual de consumo de marihuana recreativa en escolares es 23% en Canadá, y en el Perú es 2%. 1 de cada 4 escolares consume marihuana recreativa por lo menos una vez al año en Canadá. Entonces, por ejemplo, en marihuana recreativa, Canadá no es un ejemplo. Pero mira los adultos que tienen. Yeah, if I can just say something, I'd be very glad to send you the information, because like you, as a physician, I want to see as much information as I can. I want to say that myself, personally, I am very, very conservative. I don't drink, I'm Mormon, raised a Mormon. So I don't drink alcohol, I don't do drugs. I do not like cannabis. Never have all my life. But as a physician, I listen to patients who do not want to get high, they want to get help. These are patients who have no interest in secondary gain. And when I hear 90-year-olds come in and say, "Doctor, it's the one thing that helps me sleep," or I see many, many times again, excuse me, patients coming in who have benefited tremendously. I like Sanjay Gupta. Sanjay Gupta, do you know who Sanjay Gupta is? CNN doctor. It was Dr. Sanjay Gupta, very well-known American doctor, wrote an article. Did you want to stop and say anything? Yo estaría muy feliz de enviarle la información, al igual que usted como doctor. Quiero ver toda la información, la mayor cantidad que sea posible. Yo mismo soy una persona conservadora, soy conservador. Yo no tomo, fui criado mormón, no consumo alcohol, no uso drogas. Es más, nunca en mi vida he usado el cannabis, nunca lo he usado. Pero como doctor escucho a mis pacientes y ellos no buscan volar, no buscan ponerse high. Lo que quieren es ayuda. Ellos no quieren ganar efectos secundarios ni efectos alternos. Tengo personas de 90 años que vienen y me dicen, doctor, esto es lo único que me ayuda. Pacientes que vienen y se benefician con distintos efectos. Quiero mencionar al doctor Sanjay Gupta. Si lo conocen, él es un conocido doctor americano. Él escribió un artículo en relación a esto. The article he wrote in Time magazine in 2009 said, "Why I vote no on medical marijuana." So he was against it. He's a neurosurgeon. He's very influential. 1 year later, he apologized on national television for that, because he investigated it and he discovered that not only did it help many people, but for many people, it was the only thing that helped. And he has now done 3 documentaries on television, on CNN,
discussing the importance of medical cannabis. I'm the same way. I was very opposed to it, but I began to listen to people, and I saw it make a difference. And I'm the last person that people would think would be pro-cannabis. I am against recreational cannabis. I'm not a fan of recreational cannabis, but it is a medicine. And as a medicine, it needs to be respected as much, and I appreciate that. One thing I will say is that if you're going to be very restrictive on the prescriptions, with triplicate prescriptions and only so many days and reporting to police if it's lost, at least make it something to be restricted about, not 0.5%. It may as well be rope. It's not anything to be restricted about. But we do not use triplicate prescriptions in Canada. We do for opiates. But again, I just want to, and one thing that Dr. Brownlee mentioned is 4 grams of THC was the LD50. If the LD50 is 4 grams of THC, that means you have to smoke 40,000 cigarettes to get that much THC. So it's like water is dangerous. Agua es peligroso, but it's all in perspective. Do not be afraid of THC. It is medicine. I don't like it in youth. I don't like it recreationally. But as a medicine, it has been much better than many of the medicines that we use, including narcotics. And by the way, cannabis is not a narcotic. But it's been used for narcotics. It is better than sleeping pills. It is even better than many of the antidepressants. In fact, interesting, the psychiatrists, and I've spoken to many psychiatrist group organizations, are probably the third most common specialist. Number 1, neurologists. Number 2, oncologists. And number 3, I would say, rheumatologists and psychiatrists, because they've seen its use in PTSD, anxiety disorders, many related disorders involving symptoms that cannabis addresses, that the endocannabinoid system addresses. I'm so sorry, but I'm going to let you catch up. The fingers are going so hard. I'm going deaf in my ear. But that was a lot. Okay. Primero mencionar al Dr. Sanjay Gupta. Él publicó en la revista Time en el año 2009 un artículo que decía ¿por qué voté no en contra de la marihuana medicinal? Él es un neurocirujano conocido en Estados Unidos que tiene mucha influencia en el mundo, y después de que él escribiera este artículo en contra, un año después se disculpó en Televisión Nacional porque había realizado una investigación, había descubierto que en muchos casos era la única ayuda que los pacientes podían recibir. Luego de esto, él realizó 3 documentales en CNN discutiendo sobre la importancia del cannabis medicinal. Y yo empecé igual, yo estaba en contra. Yo no pertenecía a esto y empecé a escuchar a las personas. Soy la última persona en la cual pensarían que apoyaría el cannabis medicinal. No estoy a favor del uso recreacional. En el caso de jóvenes ya lo he mencionado, pero es una medicina. Y si van a ser van a poner muchas restricciones, traten de restringir algo que sea un poco más peligroso, no un 0.5 en ciertas recetas, que es mínimo. El Dr. Brownlee mencionó acerca de la peligrosidad o el tema de que 4 gramos sean letales de THC. Para lograr esa cantidad tendrías que fumar prácticamente 40.000 cigarrillos. 40.000 cigarrillos. Es tan peligroso como el agua. Yo sé que todo se trata de perspectivas, pero por favor no le tengan miedo al THC. Es una medicina, no me gusta utilizarlo en menores ni recreacional, pero ha sido mejor y más efectiva que muchas medicinas e incluso que narcóticos. Tenemos que aclarar que el cannabis no es un narcótico, pero funciona mucho mejor que muchas pastillas para dormir, antidepresivos. Yo he tenido la oportunidad de hablar con psiquiatras que están en el 3er lugar de especialistas que más utilizan cannabis. Tenemos neurólogos, oncólogos, y en el caso de psiquiatras lo utilizan para síndromes de estrés postraumático, para ansiedad, ya que está relacionado a muchos problemas con deficiencias en el sistema endocannabinoide. And I grew up with a tremendous stigma of cannabis in my life, but I will tell you this, in order to learn, you must unlearn. So you have to unlearn the biases and stigmas that I had. And these are stigmas that are loosely formed and firmly held. And I had to change. I had to think. I had to open my mind. I had to listen and learn. And I would just say, this is cannabis. It's a good medicine. It's not cyanide. It's not
poison. It's not fentanyl. It's not it's not even as bad as a sleeping pill. More people die from Advil than cannabis. More people die from water than cannabis. Cannabis is so safe on the safety profile that it is again, I would say 0.5% is I think needs to be looked at again. And I'm happy to send information, but I would also suggest that understanding and respecting it is important, but not being frightened of it. Yo crecí con un estigma en contra del cannabis. Desarrollé ese estigma, pero para aprender tienes que desaprender. Estos estigmas están creados muy a la ligera y se vuelven muy cerrados. Se cambia, abres tu mente, aprendes, es cannabis. No es un veneno, no es peligroso, no es cianuro, no es una pastilla para dormir, que incluso es más peligrosa. Hay personas que mueren por el uso de Advil. Es incluso más seguro que el agua. Tiene un perfil seguro. Por eso yo creo que este 0.5% que ustedes mencionan necesita ser revisado. Sí, acepto que se debe tener respeto, se debe tener control, pero no se le debe tener miedo. Sí, pero ¿qué te parece si escuchamos a Pedro porque también va a dar una opinión técnica y ahí le hacemos las preguntas porque ustedes son los que tienen que sentirse seguros de los aportes que ellos puedan dar. Pedro, sí, gracias, doctor Dave. Es importante considerar que las razones por las cuales Canadá es un país considerado por resolución ministerial para el Perú como alta vigilancia sanitaria es porque ellos han llegado a concluir y a evaluar con algunos estándares que tal vez nosotros no los tenemos, una real seguridad para los pacientes, ¿no? Es por eso que los consideramos. Entonces, es un poco incorrecto solamente elegir a alta vigilancia sanitaria solo para obtener el mismo registro que ellos y no considerar todo el espectro en el cual estos países evalúan algunas sustancias. Este es el caso específico del cannabis, que como dice David, no es realmente un narcótico. Entonces, nos damos cuenta que en la reglamentación muchos de los puntos que los pacientes están viendo como barrera, por ejemplo, la prescripción, la dosis pequeña. Yo he leído en la 023 que la dosis para productos de la 023 es por 24 horas y la receta es vigente por 3 días, pero se puede extender a 15 si es que hay una solicitud expresa y una autorización de Digemit, que en este caso todavía no es la mención. En todo caso, ¿no?, en el mejor o el peor de los casos es bastante restrictiva. Y todos los procesos que incluyen la producción, distribución y dispensación que harían que muchos profesionales no quisieran tener esta sustancia bajo estas normas en la farmacia, se podría simplificar simplemente con no considerar una sustancia fiscalizada y aún así se encuentra dentro del marco de los decretos 016 de los medicamentos. Es más, no es mi idea hacer propuestas, simplemente una vista panorámica de todo lo que nos permite la ley de medicamentos es que en el artículo 79 del decreto 016 nos dice que hay plantas medicinales o plantas de uso medicinal que al no expender, o sea, o no poner que en la etiqueta sirve para esto, sirve para el otro, se pueden comercializar sin registro sanitario. Entonces, no es una propuesta, simplemente que hay un abanico de opciones y el comité debería considerar, porque no estamos violando la ley siquiera, ¿no?, el hecho de que sea más asequible, de que no sea fiscalizado o que el registro sanitario tenga una flexibilidad más, por así decirlo, más importante, tampoco viola el registro oficial de medicamentos, que es la 016, ni tampoco violaría la ley. Entonces, una cosita ahí para tu conocimiento. Justo en esa posibilidad que te da que una planta medicinal pueda ser comercializada sin registro, pero creo que una de las exigencias es que no haya tenido ninguna transformación. No. En el artículo 78 dice que estas plantas medicinales, o sea, en el artículo 78 habla sobre medicamentos, entendiendo seguridad, eficacia, todo, medicamentos que derivados de plantas medicinales. Ahí la única restricción es que no contenga ninguna sustancia estupefaciente, cosa que sabemos que el cannabis no lo es, pero si no consideramos el 78 y consideramos el 79 no nos hace mención a ninguna restricción. La única restricción que tienen estas sustancias es como, por ejemplo, lo que encontramos en Bio Naturista,
por dar un ejemplo, ¿no? Es maca o es, no sé, huacatay, pero ellos no tienen que poner que sirve para algo, ¿no? Simplemente constituye la calidad de la sustancia, ¿no? Entonces, en este artículo, dentro del reglamento de medicamentos, podemos encontrar, o sea, en ese artículo se parece mucho a lo que los países de alta vigilancia están utilizando. Solo para dar un ejemplo, porque un poco se habló de en qué guías clínicas, de en qué otros países. En la guía práctica clínica de Holanda se considera, de hecho, toda la amplitud de los derivados del cannabis. Incluso hay derivados de cannabis que son flores. Flores, o sea, flores, ¿no? Así como directamente el producto mismo de la planta. Es el ejemplo del producto que se llama Bedrocan, que está considerado dentro del Buró de Cannabis en Holanda como un producto oficial para tratar medicaciones, y para este tipo de productos existen dispositivos médicos oficiales, como por ejemplo en el caso de Israel, que es el vaporizador. Entonces, la amplitud terapéutica que podría ganarse con el cannabis, que seguro Dave nos puede comentar luego, se restringe mucho si lo consideramos solamente, ¿no?, como Sativex, Marinol, Sesamet, ¿no? Sativex, bueno, es lo más amplio que hay, ¿no? Y tiene un registro, y el registro significa que hay la suficiente evidencia, ¿no?, que se pide, ¿no? De hecho, si vemos los 3 áreas médicas en las cuales la Academia Nacional de Ciencia ha permitido, que es dolor crónico, espasticidad por esclerosis múltiple y náuseas y vómitos por quimio, 2 de ellas son porque se sacaron 2 medicamentos. O sea, el hecho de que esté ahí espasticidad por esclerosis múltiple y el hecho de que esté náuseas y vómitos por quimio es que por náuseas y vómitos por quimio existen los estudios de Dronabinol y de Sesamet. Y para espasticidad es porque existe Sativex. Significa que cada vez, por ejemplo, este año salió ya Epidiolex, así que el próximo año la Academia Nacional de Ciencia ya no va a tener 3 sino 4. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Les doy un ejemplo. GW Pharmaceuticals, que es quien ha sacado estos 2 productos, está sacando el próximo año un producto para la esquizofrenia, derivado de cannabis. Entonces, el próximo año tal vez tengamos que cambiar la concepción o la misconcepción y ya consideremos por qué estos estudios lo tienen. ¿Cuál es la reflexión acá? Que cada vez que un laboratorio farmacéutico transnacional y millonario quiere elegir una de las propiedades terapéuticas del cannabis, que sabemos en teoría que las tiene y son muchas, simplemente invierte ensayos clínicos. Hay ensayos clínicos en fase 3 en este momento de GW Pharmaceuticals para autismo, para hipoxia neonatal y para esquizofrenia. Entonces simplemente es cosa de esperar, y no, probablemente si es que las cosas siguen igual, nos sentemos en 4 años en esta mesa y digamos, bueno, ahora hay 5, ¿no?, especialidades en las cuales el área es concluyente. Quiero mencionarles que el año 2015 hubo un reporte en el cual se evaluó en Medicare. Medicare es el seguro para personas adultas mayores en Estados Unidos, y se evaluó los 28 estados en Estados Unidos en los cuales es legal el uso médico de cannabis, y hubo un ahorro de salud pública por $1.000 millones. Entonces, esto nos puede además traer como consecuencia un dinero en impuestos que podría ser bien utilizado en salud y educación, ¿no? Sin contar que muchos de los pacientes han tenido menos efectos adversos, ¿no? Y bueno, una garantía. Por último, al inicio de la segunda parte de la conversación se habló un poco del comité de expertos que pide en Génova en la OMS. El último documento es el 38 documentos del comité de expertos de Génova, y en ese documento, que fue el documento que yo llevé a la academia, al comité, que no fue muy bien recibido, menciona que la seguridad del cannabis y de los productos de cannabis es 10.000 veces superior a las benzodiazepinas. Exactamente lo comparan con algunas otras sustancias. Yo quisiera que este documento también llegue. No sé cómo saldrá el documento 39, pero probablemente no creo que salga muy diferente. En el documento 38 del comité de expertos que pide la OMS a una entidad Drug Science, que es una entidad independiente, porque OMS no hace estudios propios, sino encarga a entidades independientes los estudios para ellos luego emitir su opinión. Mencionan no solo 3 áreas médicas, sino son 7 las áreas médicas que estos expertos del comité han evaluado. Entonces, no sé si sea una rigurosidad del comité evaluar solamente los más concluyentes, sino que
en la escala de evaluación de la evidencia científica, abajo están las opiniones de expertos, que es la que mucho hemos escuchado antes de que salga este tema, las revisiones sistemáticas con metaanálisis son pues suficientemente válidas, ¿no? Entonces sería bueno incorporar estas otras evidencias para no centrarnos solamente en el de la academia, ¿no? Es más, solo para dar un detalle que me parece simplemente curioso, ¿no? He mencionado que para las 3 áreas médicas, en las cuales es según la academia, que es el documento que todos respetamos, ¿no? Desde los más entusiastas hasta los menos entusiastas, dolor crónico no es una área en la cual hay un medicamento, ¿no? Es más, Sativex está haciendo el submit en FDA y está en fase 3 porque ellos han pedido esclerosis múltiple en 31 países, incluidos alta vigilancia sanitaria, y en FDA ellos como empresa han tenido la buena idea de registrarlo como dolor crónico para cáncer. Entonces va a haber otra área más, y la evidencia por la cual la Academia Nacional de Ciencias e Ingeniería de Estados Unidos consideró al dolor crónico como un área concluyente fue con estudios realizados, muchos de ellos del NIDA, del National Institute of Drug Abuse, con cannabis fumada y vaporizada. Entonces, algunas misconcepciones que incluso no uno tiene acerca de, porque lo han colocado, ¿no? Que el fumado no es una vía, y bueno, tal vez, ¿no? A algunos especialistas les guste o a algunos no les guste, pero si es que vemos y entramos en la, ¿no?, real evidencia científica, hay que evaluarlo, ¿no? Entonces, sería interesante que se haga una verdadera revisión del documento de la Academia Nacional de Ciencias, porque hay muchas sorpresas. Una de las sorpresas que menciona este documento también, ¿sí?, son qué problemas médicos no trae el cannabis. Y eso es algo que no se ha evaluado, ¿no? Por ejemplo, que no produce cáncer a los pulmones, que el único problema de las vías más agudas, en el caso médico, pues tal vez no sea así en el Perú, pero lo peor que se ha encontrado con cannabis fumado, que es la vía menos aceptada por algunos, por la combustión, es que empeora los problemas de bronquitis aguda ya existentes. Entonces, algún daño real, potencial que pueda producir en el peor de los casos, y no es la mención, simplemente es para dar ejemplo de un dato resaltante, es eso, ¿no? Y otro dato resaltante es que en el documento de la Academia Nacional de Ciencias se ha evaluado también datos históricos, ¿sí? Y lo que menciona este documento es que la razón por la cual se prohibió el cannabis fue una razón de impuestos, fue el Marijuana Tax Act, y no fue un documento médico. Si es que el día de hoy queremos prohibir la hierba luisa, imagino que habrá que tener un documento médico para sustentar esta prohibición. En esa época no lo hubo, y más bien la Asociación Médica Americana, en el año 37, que fue la taxación del cannabis, se manifestó en contra y dijo textualmente, y es un documento oficial, la pueden ubicar en la página de la JAMA, de que el cannabis no produce adicción y el uso médico no puede traer un detrimento oficial, simplemente es una razón por la cual el Estado quiere ganar más impuestos. Estos datos, que solo son curiosidades, también se encuentran en el documento, entonces sería bueno ampliar el espectro, ¿no? Mi opinión es de la documentación para poder considerar lo más imparcial posible a esta planta medicinal. Se mencionó también que hay una crisis de opioides en Estados Unidos, eso es real y es un problema muy grande, como lo mencioné, estos documentos de la OMS, de la JIFE y de la UNDOC piden a los países como nosotros que flexibilicemos nuestras normas porque no vamos a permitir un acceso real a sustancias fiscalizadas. Hay estudios muy interesantes y ya están publicados en bases de datos oficiales de que los cannabinoides y el cannabis están ayudando a la reducción de la prescripción de opioides y por ende a la baja de mortalidad. La doctora Cristina Sánchez lo presenta siempre en sus investigaciones. Los cannabinoides hacen una sinergia muy interesante con los opioides y esto hace que haya que utilizar menos cantidad de opioides para llegar a una dosis terapéutica. O sea, se prescribirían opioides en dosis subterapéuticas que con un buen cuidado no deberían ser mortales, y esto gracias al cannabis. Entonces, he querido expresarles algunas curiosidades porque tenemos un buen espacio para debatirlas. Gracias. Gracias, Pedro. Me había pedido María la palabra y luego Federico. María. Antes de integrar la comisión de cannabis,
Como ciudadana yo he tenido conocimiento, y creo que todos hemos tenido parientes o conocidos que sufren o han sufrido de cáncer, ¿no? O personas o niños que sufren de autismo, ¿no? Y mi conocimiento ha sido que los niños de autismo necesitan y están tomando muchos cannabis porque depende del grado de autismo que tienen, que es lo único que los puede calmar, ¿no? En el caso de cáncer, el conocimiento que tenía era de que el cannabis les permitía no sentir tanto dolor, ¿no? Entonces, cuando viene la designación para integrar esta comisión, implicó primero leer la ley, ¿no? Y yo decía, antes de leer la ley, decía qué bien que haya esta posibilidad para de alguna manera encuentren paliativos, ¿no? Un paliativo, las personas que tienen cáncer o los niños, ¿no? Con estos diagnósticos de autismo, ¿no? Pero cuando leo la ley dije, y les hablo como abogada, ¿no? Dije, esto no va a ayudar, porque si bien cuando uno ha escuchado por televisión, alguna vez creo que le escuché a Francesca por televisión, entonces que le servía, ¿no? Para sus convulsiones, ¿no? O lo que le tocó lamentablemente vivir, yo decía, si lo que se ha pensado con esta ley es que la gente que pueda producir, ¿no? Cultivar en su casa, en su patio, lamentablemente no sirve esta ley, ¿no? Legalmente no sirve. Pero ya cuando nos hemos reunido con la comisión, y creo que ha sido la misma sintonía que hemos tenido todos, porque todos tenemos pues nos identificamos con este tema, ¿no? Y dijimos, pues tenemos que dar para adelante porque tenemos que sacar el reglamento, que en principio nuestra designación, lamentablemente, es para proyectar un reglamento, que quizás salud se compromete, pero ya depende de salud, que es el que, en este caso y para esta norma, es quien monitorea la regulación del cannabis y sus derivados. Quizás proponga el cambio de una ley porque ellos son los especialistas, ¿no? En el caso de la SUNAT, de aduanas propiamente, nosotros para el caso de la regulación del cannabis, nosotros actuamos solamente como ejecutores, porque nosotros no somos especialistas, no somos médicos, no somos farmacéuticos, ¿no? El área de aduanas, en la cual yo trabajo, ejecutamos todas las normas de todos los sectores, ¿no? De todos los sectores en donde las mercancías que son de su competencia tienen que ingresar o salir del país. Les pongo con palabras menos técnicas, ingresar y salir del país, ¿no? Entonces, porque SUCAME saca sus normas, ingresa y sale armas, pirotécnicos, DIGESA, juguetes, DIGEMIT, productos farmacéuticos, productos sanitarios, ¿no? etc., todos los sectores. Ministerio de Agricultura, con SENASA, que tenemos SENASA, tenemos CERFORTA. Como comprenderán, aduanas, los especialistas de aduanas somos especialistas en temas aduaneros y de comercio. No somos especialistas en ropa usada, en productos, productos hidrobiológicos, no somos especialistas en granos, en semillas, no. Entonces, en ese sentido ha sido nuestra participación en esta comisión multisectorial, ¿no? En lo que es de nuestra competencia, buscar ayudarlos y buscar, quizás interpretar lo que dice, la ley, ¿no? Lo que decía, inicialmente lo que decía Francesca, decía, pero quizás hay que ver la ley, habla, entender como comercialización, también la exportación. Cuando uno
analiza una ley, analiza de forma sistemática, ¿no? Y la ley habla de importación y encima habla de licencia de importación. No habla de licencia de exportación. Es más, la ley, lamentablemente, qué pena que no esté aquí el representante de MINCETUR, porque en principio hablar de licencias para el comercio está mal, porque está visto para los otros países como un obstáculo técnico al comercio. Y eso fue también una de las observaciones, ¿no? Porque quizás otros países puedan cuestionar esta ley, ¿no? Porque toda ley tiene que ponerse en conocimiento de todos los miembros de la OMC, ¿no? Todos los países con los cuales comercializamos. Entonces, en algún momento lo que señalamos que debíamos ayudar para que esta ley pudiera de alguna manera ser sustento del proyecto de reglamento que hemos trabajado, ¿no? Entonces dijimos licencia, no como licencia propiamente dicha, sino como autorización para buscar que no nos lo objeten, ¿no? Porque de nada va a servir que reglamentemos cuando comiencen a objetar los otros países, ¿no? Porque han sacado esta norma y que no sé qué. Ya, en ese sentido, dentro de la competencia